Me llama mucho la atención que Sheinbaum utilizó la frase medicina alópata para referirse a la medicina, cuando es un término peyorativo utilizado para desprestigiar a la ciencia. Bueno, sí, esencialmente fue un término que inventó Hahnemann cuando creó la homeopatía para diferenciarla de la medicina que se hacía en aquel momento. A mediados del siglo XIX no había medicina científica, había una medicina que mataba más gente que la homeopatía. Entonces, pues, la homeopatía no servía para nada, pero mataba menos gente, ¿no? Porque no hacía las barbaridades de meterte mercurio por la uretra y hacerte sangrar y ponerte lavativas y eméticos para vomitar y tener diarrea al mismo tiempo, deshidratarte y morirte. ¿Qué es lo que hacían los médicos que creían en la teoría de los humores de Galeno y de Hipócrates? Entonces, pues obviamente la homeopatía era mejor en aquel momento, pero medicina alópata era para esa medicina precientífica que se estaba practicando, tan precientífica como la de Hahnemann. Luego la usaron efectivamente para denigrar a la medicina científica, que es la que ha puesto en ridículo a la homeopatía, porque esta sí cura. Pero sí, ¿por qué lo usa Sheinbaum? Porque es lo que le han enseñado, porque es lo que le han dicho, porque es lo que permea la cultura de cierta izquierda mexicana que es profundamente izquierda feng shui, es izquierda mística, es izquierda esotérica, es izquierda anticiencia, izquierda antitecnología profundamente, y todos los pasos que dan al respecto lo revelan. Ir en contra de la energía nuclear, ir en contra de los transgénicos, promover la herbolaria y promover las saberes ancestrales, ¿no? Que no sirven. Pero es que tampoco servían los saberes ancestrales europeos, porque lo ponen como una guerra entre América y Europa. No, no, no. La medicina europea del medievo era tan salvaje, tan brutal y tan inservible como el curanderismo de cualquier grupo indígena que tú quieras hoy en América Latina. No sirve, pero no porque sea europea o americana, sino porque sus bases son inexistentes desde el punto de vista científico.